Sesiona en la sede nacional de la UNIAC encuentro de su comisión Aponte contra la discriminación racial. Preparan en todo el país las jornadas de celebración por el Día del Son Cubano. Y celebra la Orquesta Sinfónica de la provincia de Camagüey las 6 décadas de su fundación. Saludos desde La Habana, es jueves 8 de abril de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. En la sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba tuvo lugar esta mañana un encuentro de la Comisión Aponte contra la discriminación racial. Víspera de la conmemoración este viernes del aniversario 209 de la ejecución de José Antonio Aponte por el poder colonial español. En el intercambio, los miembros de la UNIAC evaluaron el impacto del trabajo de la comisión en todo el país. El Noticiero Cultural estuvo presente y ya le ofrecemos los detalles. Reconocidos intelectuales cubanos, miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, integran la Comisión Aponte contra la discriminación racial, un espacio de diálogo y reflexión desde el que los miembros de la vanguardia artística de nuestro país desarrollan un programa de acciones para enfrentar este flagelo, rezago del colonialismo. En esta jornada se expusieron detalles de la labor de la comisión y de un grupo de proyectos asociados a reconocidos artistas que trabajan desde la comunidad y los medios por el color de la piel. Necesitamos sumar voces. Yo te diría que el gran desafío es justamente esto que ustedes están haciendo. El mayor desafío que tiene este tema, se decía ahora en la sala, es la divulgación. Que la gente cuando oiga hablar de este tema, las personas, sientan que estamos hablando de la nación cubana, que estamos hablando de defender la cubanidad, que estamos hablando de fortalecer la revolución, que estamos hablando de dar el gran paso a que los jóvenes de este país tengan el protagonismo que les corresponde, que las mujeres tengan ese espacio, que esto no significa abandonar a los adultos mayores, que es un espacio de lucha, de fuerza, de energía de todo el mundo. Varios de los participantes expusieron experiencias de trabajo de la Comisión Aponte desde su constitución en 2009 y se saludó la existencia del Programa Nacional contra el Racismo. Encabeza el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresión de la prioridad que le ha otorgado la Revolución Cubana desde el triunfo de enero de 1959 al enfrentamiento de actitudes racistas y en el establecimiento de políticas públicas multisectoriales. El papel de la Comisión Aponte, de los escritores y artistas de la UNIAC, en la lucha contra el racismo, contra los vestidos discriminatorios y por la construcción de una sociedad inclusiva, realmente como debe ser una sociedad socialista, han sido muy marcados, sistemáticos y que se están haciendo cada vez más sistemáticos en nuestro país. Son pensamientos que van desde y acciones que se basan en la cultura, en la ciencia y sobre todo en la voluntad de saber de que el socialismo tiene que ser forzosamente antirracista o no es socialismo. Y eso es una tarea no solo intelectual sino también práctica. Y eso es lo que hacemos desde la comisión. En el intercambio se insistió también en la necesidad de continuar difundiendo el pensamiento antirracista de Fidel y en la importancia de dar a conocer estudios e investigaciones sobre la temática en nuestro país. Además, se expresó la urgencia de promover el legado de culturas africanas y de intelectuales en cuya obra se puede encontrar abordajes paradigmáticos sobre esta temática, como es posible hallar en el pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí, Fernando Ortiz y Nicolás Guillén. Es un fruto de la preeminencia, de la prioridad que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le ha dado al tema. Quizás esta no es la primera comisión de la UNIAC, hubo inicialmente una comisión llamada Color Cubano, pero la vida mostró que se podía superar lo que se estaba haciendo en ese momento y de ahí surgió la Comisión Aponte, que realmente yo creo que ha jugado un papel importante en la concientización, pero además en la construcción de un diálogo con la dirección política de la nación, con la dirección del gobierno de la nación. Varias experiencias de trabajo de la UNIAC, la Fundación Nicolás Guillén, la Fundación Fernando Ortiz,
la Red de Mujeres Afrodescendientes y otros grupos con reconocido activismo en la sociedad civil cubana fueron expuestos durante el encuentro en el que participó el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morote Rivas, y en el que se abordó la proyección del trabajo de la Comisión Aponte en este 2021, de cara al próximo año en que se celebrarán el aniversario 110 de la ejecución de José Antonio Aponte y el 110 aniversario de la masacre de los independentistas de color. Aponte tendrá al fin un monumento en las cercanías de Peñas Altas. Lo diseñó el maestro Alberto Lescay, uno de los más extraordinarios escultores cubanos, y junto con el gobierno de Mayabeque y las autoridades ahí locales, y junto con el apoyo del Ministerio de Cultura y por supuesto de la Comisión Aponte de la UNIAC, ya está en vías de realización y esperamos el próximo año que se levante este monumento para recordar no solamente un crimen injustificable, un crimen, uno de los crímenes más atroces de la colonia, sino también para levantar el futuro de Cuba, para que la memoria nunca se pierda. Creo que hemos avanzado, se va avanzando, hay mayor integralidad en el abordaje del tema, no solamente desde el punto de vista científico, sino también masivo. Es decir, se ha llevado el tema a discutir a través de la Comisión Aponte a las distintas provincias. Y así se va continuando, se va trabajando. A 6 décadas de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su Comisión Aponte contra la racialidad y la discriminación racial y grupos similares en todo el país constituyen una expresión de la vocación social de los creadores cubanos y de su compromiso con la construcción de una sociedad más justa. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. La Comisión José Antonio Aponte, integrada por reconocidos intelectuales del Comité Provincial de la UNIAC en Holguín, realizó el Foro de Pensamiento, Razones Históricas y Consecuencias de la Discriminación Racial en Cuba como parte de las actividades en saludo al aniversario 60 de la organización que agrupa a la vanguardia artística del país. Múltiples acciones y decretos se han adoptado en la nación cubana desde el triunfo de la revolución para erradicar el racismo, pero aún persisten rezagos y prejuicios heredados del sistema colonial que se practican incluso de forma involuntaria. Para debatir, intercambiar y reflexionar al respecto desde una mirada crítica, la Comisión Provincial José Antonio Aponte de Holguín realizó el Foro de Pensamiento, Razones Históricas y Consecuencias de la Discriminación Racial en Cuba, actividad que saluda también el aniversario 60 de la UNIAC. Durante el fructífero encuentro fue presentado el libro Vudú en Cuba, Haití y República Dominicana del escritor y etnólogo José Millet, que constituye el primer estudio sistemático sobre esa práctica espiritual en la mayor de las Antillas, y además fue reivindicada la figura de Juan Nepomuceno, mártir holguinero del abolicionismo. La Comisión Aponte, el principal reto que tiene es resaltar el proceso de constitución de la nacionalidad cubana, uno de cuyos componentes es este sector social e histórico. Y, entre otros aspectos, dignificar a esas personalidades de este color de piel, de esta parte de la cultura cubana, que han contribuido tanto a la formación de nuestro ser nacional y local. En el foro se preponderó también el aporte de los esclavos africanos y sus descendientes a la fragua de la identidad nacional, la necesidad de visibilizar más la problemática en los medios de comunicación y las diferentes manifestaciones artísticas, así como la voluntad gubernamental e institucional para suprimir completamente ese flagelo. De esta manera, los integrantes de la Comisión José Antonio Aponte de Holguín condenan desde la cultura cualquier tipo de discriminación lesiva a la dignidad humana, conscientes de que Cuba es una nación diversa e inclusiva en la que todo el mundo cuenta. Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le hablamos de música y compartimos algunas de las opiniones que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas sobre la labor de este colectivo que ayer estuvo celebrando el 7º aniversario de su salida al aire. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta.
Un amplio programa se desarrolla para celebrar el Día del Son Cubano, esta vez desde plataformas digitales y medios de comunicación. Desde la raíz del pueblo es el lema que invita a la celebración para presentar al son como un elemento que habita en el alma de la nación. Cápsulas promocionales de los exponentes y grupos portadores de tradición, presentaciones de discos producidos por la Egren Ibis Music y la transmisión de un concierto especial dirigido por el Premio Nacional de la Música de Alberto Álvarez el venidero 8 de mayo. Como parte de esas celebraciones por el Día del Son Cubano, en Ciego de Ávila se preparan las jornadas del Festival Al Son del Gallo, Pío Leiva y Memoriam. Los detalles en el siguiente reporte. Mezcla inicial de la música bantú africana y la música española que coincidieron en la zona oriental de Cuba. El son cubano es hoy parte indisoluble de la identidad tradicional sonora de la isla. Como género instrumental vocal bailable, el son trascendió las fronteras cubanas para convertirse en referente y parte de otros géneros surgidos a partir de él. Como fenómeno musical, resultado de la fusión de culturas y por sus valores sonoros, el son, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, merece estar también en la nómina de Patrimonio Cultural de la Humanidad y en la actualidad se trabaja de manera acertada en el país en el expediente que certifique los argumentos del hecho y así lograr su declaratoria. Muchas son las razones que inspiraron e inspiran a los cubanos a defender al son como parte de la historia cultural de Cuba. De ahí que se organiza en Ciego de Ávila el festival Al Son del Gallo, Pío Leiva in Memoriam, que tendrá como sede principal a la ciudad de Morón y como subsede a la ciudad de Los Portales, y la primera edición tendrá lugar de manera virtual del 5 al 8 de mayo. El comité organizador logra una unidad de criterios desde las instituciones culturales que lo auspician, bajo la tutela del maestro Andrés Hernández Fon, uno de los músicos pedagogos avileños más reconocidos en el género. Dedicado a Pío Leiva, el montunero de Cuba y moronero de nacimiento, el certamen contará con transmisión en vivo de la apertura y la clausura, cuyos conciertos se organizan por parte de las empresas de Musicávila, la HS, el Consejo de las Artes Escénicas, la UNIAC, Televisión Avileña como canal provincial y las direcciones de cultura a instancias municipal y provincial. El festival está dedicado no solo a la figura de Pío, sino también al 60 aniversario de la UNIAC, al igual aniversario de las palabras a los intelectuales y a los 35 años de la HS. Agrupaciones soneras avileñas se encargarán de los conciertos previstos y se prevé la participación de Oni Acosta, musicólogo reconocido en el país, quien impartirá una conferencia magistral dedicada a la historia, desarrollo y problemáticas actuales para la salvaguarda de los valores identitarios del son en Cuba y el área del Caribe. Del 5 al 8 de mayo, en las principales plataformas virtuales, Festival Al Son del Gallo, Pío Leiva in Memoriam, una estrategia de conservación y desarrollo del género más tradicional de los cubanos. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y de la música y sus creadores seguimos hablando en esta emisión. La Orquesta Sinfónica de Camagüey cumplió 60 años. La agrupación es reconocida dentro de ese amplio movimiento en el país por la versatilidad de sus integrantes. Genuina exponente del desarrollo artístico es la Orquesta Sinfónica de Camagüey. La agrupación atesora una trayectoria de 60 años en el panorama de la música concertista cubana. Con la experiencia de músicos conocedores y el ímpetu de los jóvenes, cumple objetivos culturales y espirituales a través de la interpretación de obras de los más diversos géneros y compositores de todos los tiempos. Nosotros nos hemos mantenido estudiando, ¿no? Una de las cosas importantes, no solamente en la casa, revisando materiales y demás. No tenemos los instrumentos en la casa, pero sí tenemos maneras de poder hacer el trabajo. Le he dedicado todos estos años que llevo aquí en la Sinfónica, que he tenido alumnos que aquí se hizo como una academia de música, y entonces ya por la experiencia que yo tenía, pues entonces le daba clase aquí a alguna gente que venía aquí, a algunos muchachos, algunas personas mayores que querían entrar aquí. La Orquesta Sinfónica de Camagüey, con dirección adjunta de Lídice Cruzata, forma parte del patrimonio cultural de la provincia y el país. Prestigiosos compositores y maestros han compartido con la institución agramontina, agrupación que celebra 6 décadas en defensa de la identidad e historia musicales. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
tiempo de abrir la sección Contrapunteo que hemos dedicado esta semana al 7º aniversario de nuestro noticiero cultural y a los retos que tiene nuestro colectivo en el empeño por llevarle el acontecer artístico y literario. Hemos recibido muchísimas felicitaciones por nuestro aniversario, pero como esta es una sección de debate, preferimos compartir hoy las opiniones y sugerencias que nos han hecho llegar sobre nuestro trabajo cotidiano. No obstante, hemos leído todos los mensajes que nos han enviado por disímiles vías y los agradecemos todos. Ana Esther nos felicita y al mismo tiempo nos hace una larga lista de sugerencias de las que les compartiré algunas de ellas. Ella cree que cuando la pandemia pase, urge que la sección Contrapunteo viaje a las provincias para hacer reportajes sobre los problemas puntuales de la creación en los territorios. También nos sugiere diversificar las voces críticas de manera que acudan al noticiario importantes especialistas de todas las manifestaciones. Por su parte, Marbelis Cabrera nos pide más trabajo sobre la actualidad internacional, con un abordaje que vaya más allá de la farándula y se interese por grandes hitos del arte y la literatura. Alguien que firma RS y que se presenta como una profesora historiadora de 74 años nos felicita y nos solicita más trabajo sobre la vida y obra del inolvidable historiador Eusebio Leal, quien siempre estuvo muy cerca de este noticiero. Luis Manuel nos envía algunas sugerencias sobre las secciones del noticiero de las que hemos tomado nota. Un participante habitual en nuestros debates, Gonzalo Rubio, nos felicita y como siempre nos envía sus criterios. Les leo un fragmento de su mensaje. Dice él: pienso que un reto importante sería ampliar en tiempo la sección Contrapunteo y en su resumen editorial referirse más a los mensajes recibidos. Una preocupación que me queda es si Contrapunteo dirige los mensajes de los televidentes a la dirección de la UNIAC para su estudio y utilización en su trabajo como organización. Gonzalo, podemos darle la seguridad que siempre les hacemos llegar los mensajes íntegros a la presidencia de la UNIAC y también a otras instituciones sobre las que recibimos opiniones y comentarios a partir de los temas que tratamos. Y ya por último, en su columna habitual en el portal Cuba Ahora, nuestro colega Mauricio Escuela escribe: en esta batalla por el buen gusto y la ética profesional, por el progreso y la vida en común, por el país y la gente en particular cotidiana, el noticiero cultural cumple un objetivo clave: que la imagen no se quede en lo efímero, que el artista cuente con un espacio propio en el cual proyectarse. El reto reside en ser el espectro exacto, la cartografía del mundo del arte y sus tantos conflictos. Eso que apunta a Mauricio Escuela, tengan la certeza, lo asumimos como un desafío permanente. Muchísimas gracias por tantas felicitaciones y gracias sobre todo por las críticas y sugerencias. Mañana mi colega Yuris Nórido ofrecerá nuestra opinión editorial para poner punto final a este debate que cada año sostenemos sobre nuestro noticiero. Por supuesto, usted todavía está a tiempo de escribirnos a nuestras direcciones electrónicas contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Tiempo entonces para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes escénicas. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Y por estos días nuestro noticiero cultural le ha ofrecido varios mensajes de la compañía infantil La Colmenita. Se trata de la serie Chamaquili y la pandemia, un producto que habla sobre cómo cuidarnos de la COVID-19, donde los niños son los protagonistas. ¿Y qué tal si pensamos en las cosas buenas de las mascarillas?
Es muy difícil verlo en pantalla y no sonreír. No hay manera de que cambiemos el canal cuando él u otros de los niños de la Colmenita aparecen con estos personajes. Lo que comenzó siendo un juego para Muma y Lucas, madre e hijo, se ha convertido en un bellísimo proyecto que en tiempos de pandemia, de no visitar a los amigos y de estar en casa, ha ofrecido mucha luz. La Colmenita nos trae ahora una serie donde Chamaquili, el personaje creado por el escritor y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, nos insta a cuidarnos de la COVID-19. Y Lucas, yo veía que ya está creciendo y me dolía mucho que se perdiera este tiempo tan simpático que tienen los niños cuando tienen 5 años, que son tan ocurrentes. Y entonces se me ocurrió escribirle a Alexis Díaz Pimienta, el repentista y escritor que es gran amigo de la Colmenita. Le escribí y le dije, ay Ale, por favor, ¿por qué tú no me escribes algo, algún texto desde la visión de Chamaquili? Entonces le digo, ¿no has pensado que Chamaquili hable de la pandemia? ¿Cómo se siente Chamaquili en la pandemia? Y me dice, chica, realmente no, pero dame un chance que voy a pensar en eso. Y entonces terminó haciendo un libro de 50 páginas. Y si hay que llorar, se llora y hay pañuelo en las mejillas. Yo quiero dejar claro que esto no es un mensaje solamente para los niños. Es un mensaje para toda la familia y fundamentalmente para los adultos. Entre tantas personas que están contribuyendo a llevar mensajes de bien público para cuidarnos del COVID, de la COVID, creo que los niños no pueden estar exentos y está demostrado que pueden hacerlo de una forma más fresca, más espontánea, más auténtica. Hasta el momento se han hecho 5 capítulos de Chamaquili y la pandemia. La idea es hacer un total de 27 en un primer momento. ¿Y el coronavirus qué cosa es? Un bichito que tiene corona por todas partes. ¿Y tú te cuidas? Sí. ¿Y qué te dice tu mamá y tu papá? Que hay que estar siempre con el nasobuco. Bueno, y todo lo hacemos en la casa en modo de broma. Yo misma soy la que filmo, edito, mi esposo, el papá de Lucas, es músico, es René, el director de sampling, y él mismo hace la música en la casa. ¡Muchas gracias, mascarilla! ¡Eso! Chamaquili lo vamos a hacer hasta el infinito, no sabemos hasta cuándo. Lo que sí ya estamos seguros, que esta forma de hacer se va a incorporar ya al trabajo de la Colmenita, porque ¿cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a poder reunir en un teatro, en el Carlos Marx, todas las familias que van a vernos? Ahora tenemos que cuidarnos, no sabemos cuándo eso va a poder ser. Mientras estemos esperando, que yo sé que el camino va a ser largo, estaremos haciendo esta guerra de guerrilla que se llama Chamaquili y la pandemia. Este es el camino que han encontrado los niños y adultos de la Colmenita para hablar sobre cómo cuidarnos mejor de la COVID-19. Historias hechas desde la simpatía, la gracia y la inocencia infantil, pero con un mensaje sumamente profundo y de mucha esperanza. Y de artes escénicas continuamos hablando al cierre de esta emisión. Este jueves concluimos la serie Contemporáneos que hemos transmitido durante los primeros meses del año, en la que hemos compartido los testimonios de bailarines, coreógrafos y maestros de danza contemporánea de Cuba. Para nuestra última entrega entrevistamos al director de esta emblemática agrupación, el Premio Nacional de Danza, Miguel Iglesias. Mientras que yo crea que el Centro de Danza Contemporánea de Cuba radica en las emociones, en los sentimientos, en los contrastes, la lógica del modernismo va a estar rota con la sorpresa del postmodern, con la sorpresa de la danza teatro, con la utilización de que siempre hay algo que falta, porque cuando utilice la palabra necesito el canto, cuando utilice el canto necesito el movimiento. Todas las obras siempre están inconclusas, dejando algo para pensar. Ese algo para pensar es parte a lo mejor del sueño que nunca voy a lograr. Pero yo estoy como Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y el sueño es que lo que hoy está, mañana yo quiero que esté mejor.
Yo creo que todo el mundo cuando vea danza se siente orgulloso. Yo también me siento orgulloso, pero yo le veo los defectos. Que no los digo, pero los veo. Y esos son los que tengo que corregir. Ahí es donde está el trabajo, en el constante movimiento, la mutación constante del día a día, que eso es lo que tiene que ser la compañía. Eso es lo que yo espero. Y que tengo un montón de bailarines que tienen que seguirme en ese empeño. Yo creo que no hay una compañía en Cuba que no tenga un bailarín que pasaba por danza contemporánea. Y ese es mi orgullo también. Madre, esas lágrimas sonoras, ¿de dónde vienen? Mi obra, a lo mejor el pináculo de mi carrera, sea el dirigir danza. Pero si no tuviera la preparación que tengo como artista, no creo que tuviera los logros que he tenido, a lo mejor, que está mal el que yo lo diga, pero si cada uno de los cubanos se siente orgulloso teniendo una compañía como danza, ahí hay un poquito de Ramiro y otro poquito de Ramiro. ¿Ves? Eso es lo que me une a mí a Ramiro. Tal vez yo no debería haberme llamado Miguel, él se llamó Ramiro Guerra, yo debería haberme llamado Armando Guerra, porque siempre estoy Armando Guerra, porque si no hay una guerra, si yo no tengo algo que vencer, si no tengo una censura, si no tengo algo complicado en la vida, simplemente me resulta demasiado aburrida y por lo tanto yo no quiero una compañía aburrida. Quiero una compañía que esté en constante evolución. Esa es la que yo pretendo algún día. Y tal vez me muera, y tal vez espere que de aquí a 400 años alguien diga, mira, todavía existe una compañía que se llama, bueno, esta ha tenido 5 nombres, a lo mejor en aquel momento no se llamará Danza Contemporánea de Cuba, pero será la misma. O por lo menos habrá evolucionado lo suficiente para que no sea la misma y sea superior a la que estamos. Esa es la que yo sueño, la que perdura en el tiempo por su calidad, por su entrega, por su trabajo. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural conocido de la labor de la Comisión Aponte de la Unidad contra la Discriminación Racial, víspera del aniversario 209 del asesinato de José Antonio Aponte. Le pusimos al tanto de los preparativos y de las acciones por el Día del Son Cubano y conoció de las celebraciones por los 60 años de la Orquesta Sinfónica de Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.